Ultranoticias. Periodismo que genera valor a México. José Luis, muchas gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Buenas tardes. Oye, empezó a circular desde el lunes, como que será como a las 9:30, 10 de la noche que a mí me llegó, qué es lo que había pasado. Y todo lo que me contaron en un primer momento, José Luis, excepción de que luego nos cayó el robo del cadáver, pues más o menos es como se sigue contando. Pero bueno, dos niveles. Primero, ¿qué piensas de la versión que se da de lo que pasó, José Luis? Y segundo, ¿qué piensas del hecho mismo? ¿En qué trasciende el hecho mismo a los Zetas o al tema de la seguridad o al país mismo? Bueno, con respecto a lo que se ha estado manejando oficialmente, de que la toma de la funeraria para rescatar el cadáver de Lasca se debió a una falta de coordinación entre la Secretaría de Marina, Ejército y fuerzas municipales y estatales. Es la explicación que se quiere dar porque se supone que no se sabía que el cadáver era de Lasca. Sigue habiendo confusión con respecto a las características, digamos, físicas de Lasca, la estatura, que la DEA le da 12 centímetros de más, la de la Marina que le da 12 centímetros de menos, el año de nacimiento, etcétera, ¿no? Lo cierto es que podemos manejar dos hipótesis. Una, que sea otra pifia más del gobierno de Calderón. Recordemos que también se hizo gran alaraca con el supuesto arresto del hijo del Capo, que resultó que no era el hijo del Chapo Guzmán, perdón. Y ahora hay esta situación confusa en donde no queda claro si sí fue Lasca o no. Esperemos que se aclare finalmente si es el Lasca o no. El otro es el contexto político que se está viviendo de fin del gobierno de Calderón, ¿no? Es decir, se ha estado insistiendo que de la lista de los capos más buscados ya se han atrapado gran parte de ellos, ¿no? Y esto, pues, naturalmente en el contexto de fin de gobierno, pues es para presentar a la estrategia anticriminal como una estrategia exitosa, es decir, que se está descabezando a los cárteles mexicanos, cosa que pues es muy relativa en el sentido de que si bien se han descabezado, esto no quiere decir que han perdido belicosidad, fuerza política, económica, paramilitar, para seguir manteniendo los niveles de corrupción, impunidad y violencia que los caracteriza. En el caso de los Zetas, que siempre se ha señalado como el cártel más violento, más sanguinario de todos, pues lo de Lasca en principio se pensaría que contribuiría a disminuir los niveles de violencia en los territorios dominados por los Zetas. Habrá que esperar para ver si realmente fue un golpe contundente que los atomice a los Zetas o que sencillamente se reorganicen en poco tiempo, ¿no? Oye, no, fíjate, esta mirada última que nos avientas, José Luis, yo no la había contemplado tanto, pero claro, pues si está Iniciativa Mérida y es el apoyo de Estados Unidos, y en buena medida, no sé si podamos decirlo tan contundentemente, que la política en materia de seguridad, en buena medida, sé que hay gente que no le gusta ni tantito que uno diga eso, viene dictada, o buena parte viene dictada desde el otro lado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es una política que pues los diferentes gobiernos priistas y panistas han aceptado, en donde una aceptación muy clara es el involucramiento creciente y permanente de las Fuerzas Armadas para perseguir o combatir el crimen organizado, en particular el narcotráfico, y pues hemos estado viendo cómo la imagen pública de las Fuerzas Armadas se ha deteriorado por las violaciones a los derechos humanos, por la corrupción interna, etcétera, ¿no? Y da la casualidad que el Estado mexicano, como cualquier otro Estado, pues una institución fundamental son las Fuerzas Armadas, y estas no han salido bien libradas ni en lo interno ni en lo externo, después de más de 20 años de estar crecientemente participando
en contra del narcotráfico, ¿no? Claro. Digamos, esto está pasando como fin de sexenio y obviamente José Luis puede tener la lectura de que de alguna otra manera le andan haciendo el favor con la reforma laboral, ahora con la muerte de Lasca, tan mencionado a lo largo de estos 6 años, a Peña Nieto. ¿La miramos un poco así o mejor lo dejamos en esto es fin de sexenio y a otra cosa? No, yo creo que va a haber una continuidad muy evidente entre ambos gobiernos en términos pues de política económica, monetaria, financiera, energética, política de seguridad pública. Ahora vemos de forma clara la continuidad en términos de política laboral, ¿no? Esta pues afrenta nacional a la mayoría de la población mexicana, que son los trabajadores, ¿no? Sí. En sus diferentes formas, ¿no? Yo creo que va a haber más de lo mismo y se van a exacerbar las contradicciones sociales, regionales, de género, etcétera, ¿no? No entiendo bueno, sí entiendo, son políticas oligárquicas a favor de la superminoría que domina económicamente y de esta pues minoría también de supuestos representantes populares que no veo cómo son representantes populares, ¿no? Sí, claro. Pero, digamos, el golpe es un buen golpe. El golpe yo creo que es más de lo mismo en el sentido de que una táctica favorita y fundamental de la estrategia anticriminal es descabezar a los cárteles. Sí. Porque hay el supuesto de que se tienden a atomizar, a dividir y a conformar en minicárteles, que eso va a contribuir a reducir los índices de violencia, de delitos, de capacidad de reclutamiento entre esta población empobrecida que es bastante grande en México, de corrupción, etcétera. Por último, déjame ser insistente en la pregunta, sé que lo has tocado, pero déjame volver al tema. ¿Te crees la versión de la detención? ¿Te crees la versión de que es fortuito? Yo no creo que sea fortuita el anuncio de la detención y de la muerte de Lasca. Se da dentro de este contexto de cambio de gobierno y en caso de que fuera cierto, pues repito, los Zetas, pensar que se van a debilitar es un supuesto que hasta ahora no se ve por dónde sea cierto, porque hemos visto que han descabezado otros cárteles y no han perdido capacidad bélica, ¿no? Ni política ni económica, ¿no? José Luis Piñeiro, especialista en temas de seguridad, profesor de la Universidad, investigador, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. José Luis, gracias que estuviste con nosotros. Gracias por la invitación para estar contigo y tu auditorio, y también un fuerte abrazo. Igualmente para ti, muchas gracias. Continuamos.